Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar un concepto muy importante. Vamos a terminar el texto de Figueroa de López, donde hablábamos un poco de cuáles eran las funciones de la salud pública. También hablábamos de los diferentes paradigmas o concepciones de la salud y cuál es el paradigma en el cual se posiciona la salud pública, ¿sí? Entonces hicimos toda una reflexión acerca de los condicionantes o los determinantes de la salud para poder de esta manera pensar en las acciones o los niveles de intervención desde la salud pública. Recordemos que cuando hablamos de salud pública siempre estamos ubicados en un nivel poblacional o en grupos de personas que comparten alguna característica, ya sea una característica referida a una problemática de salud o, por ejemplo, una región geográfica o la exposición a ciertos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, digamos, la salud pública, a diferencia de aquellas intervenciones clínicas o a nivel individual, siempre va a diseñar programas dirigidos a grupos de personas, ¿sí? A poblaciones. Estas poblaciones se agruparán en función de diferentes características, ¿no? Puede ser en función de características de orden clínico, ¿no? Por ejemplo, sufrir determinada condición de salud o determinada enfermedad, em, o sí, o por otro lado, características ya que tengan que ver más con el ambiente, ¿bien? Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es muy importante, vamos a ver dos conceptualizaciones clásicas dentro de la salud pública que son muy importantes y son muy operativas. Y lo que vamos a tratar es de relacionarlo con alguna problemática en la salud mental, ¿bien? Porque por ahí lo que nos interesa en esta clase es poder relacionar los diferentes conceptos de la salud pública y poder vincularlos con la salud mental, que es lo que nos interesa en esta asignatura. Bien, bueno, a ver, estos dos conceptos que son conceptos muy clásicos y fundamentales en la salud pública son los conceptos de historia natural de la enfermedad, bien, y de niveles de prevención. Vuelvo a repetir, de historia natural de la enfermedad y niveles de prevención. Ustedes en el texto los van a encontrar en dos apartados separados, pero yo lo que voy a hacer en la clase de hoy es tratar de estar constantemente relacionando el nivel de la historia o la etapa, más bien la etapa de la historia natural de la enfermedad con el nivel de prevención para que lo podamos ir articulando. Bien, ¿para qué nos sirve esto de analizar lo que es la historia natural de la enfermedad? Bueno, esto es una conceptualización bastante clásica, ya bastante antigua, pero sirve a la salud pública el poder pensar a las condiciones de salud o a la enfermedad en diferentes etapas de evolución. Bien, entonces, la salud pública necesita pensar a las condiciones de salud en sus diferentes etapas de evolución para de esta manera poder intervenir, ¿sí?, en las diferentes etapas de evolución de esta condición de salud o enfermedad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las primeras clases que no podíamos hablar de la salud como una condición estática o que no podíamos hablar de la salud definiéndola por una negación, por ejemplo, pensando que la salud es la ausencia de enfermedad? Entonces, decíamos que lo importante es ver a la salud como una condición dinámica, integrada por diferentes factores o diferentes determinantes. Entonces, si vamos a pensar a la salud como una condición dinámica, dijimos que tal vez la mejor manera de pensarlo es poder hablar del proceso de salud y enfermedad, ¿sí? Donde vamos a tener de alguna manera diferentes grados de desequilibrio del individuo con el ambiente. En estos grados de desequilibrios del individuo con el ambiente, podemos, desde la salud pública, podemos pensar diferentes etapas, bien, diferentes etapas en la historia de este proceso de salud y enfermedad, bien, etapas en la historia ¿sí?, de la condición de salud. Clásicamente a esto se lo denomina historia natural de la enfermedad, porque es una conceptualización que de alguna manera se originó para poder entender
o para poder pensar o programar las intervenciones en las enfermedades médicas u orgánicas. Bien, por eso en el texto lo van a encontrar o ustedes lo van a escuchar como historia natural de la enfermedad. Sí, pero bueno, cuando hablamos de enfermedad hablamos de condición de salud. Bueno, el primer periodo, la primera etapa de la historia natural de la enfermedad es lo que llamamos el periodo prepatógeno. Bien, ¿qué es el periodo prepatógeno? Obviamente que es el periodo prepatógeno, o sea, previo a la manifestación de la enfermedad, pero también es previo, fíjense qué importante, es previo al proceso mórbido, o sea que previo también a lo que llamamos las lesiones anatómicas o en el organismo producidas por algún proceso mórbido. ¿Sí? Por eso hablamos que es un periodo prepatógeno. En el periodo prepatógeno lo que nos va a interesar para estudiar es la interacción de los factores endógenos con los factores exógenos. Bien, la interacción de los factores endógenos con los factores exógenos, o sea, cómo se entrelazan, cómo se vinculan, qué interacción hay entre los factores internos al organismo y los factores exógenos que tienen que ver. ¿Qué son los factores exógenos? Si pudiéramos de alguna manera distinguir. Lo exógeno se refiere al ambiente, ¿sí? Desde el punto de vista más médico, pero también se refiere al ambiente natural, bien, pero también al ambiente social, al ambiente cultural, al ambiente familiar. En este periodo prepatógeno vamos a ubicar lo que llamamos los factores de vulnerabilidad o que también por ahí se los denomina factores de riesgo, ¿sí? O sea, ¿qué son los factores de riesgo, los factores de vulnerabilidad? Son aquellas características, tanto orgánicas o médicas o características del medio natural, social, cultural, familiar, incluso el estilo de personalidad del individuo que de alguna manera condiciona una cierta vulnerabilidad a sufrir ciertas condiciones de salud o ciertas patologías, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con aquellas personas o grupos de personas que tienen mayor vulnerabilidad a sufrir cierta condición de salud. ¿Y por qué se da esta mayor vulnerabilidad? Bueno, justamente se da por la interacción entre factores endógenos y factores exógenos. Bien, bueno, este periodo prepatógeno es sucedido por un periodo que llamamos patógeno subclínico o periodo también prodrómico. Vuelvo a repetir. Entonces, el periodo prepatógeno es seguido por un periodo patógeno subclínico o un periodo prodrómico. ¿Sí? Este periodo patógeno, fíjense que ya nos habla de que hay un inicio de estado o de condición patógena, pero es subclínico. ¿Qué es subclínico? ¿A qué nos referimos con subclínico? Que todavía no encontramos los signos o los síntomas clínicos para poder realizar la detección de esa condición de salud o enfermedad. Por eso es patógeno, hay un inicio de patología, pero es subclínico. Bien, clínico tiene que ver con la presentación de signos y síntomas de la enfermedad. O también lo llamamos prodrómico, bien, drómico de síndrome, previo a la manifestación sindrómica. Bueno, pero sí hay, porque es patógeno, sí hay en este periodo un inicio de lesiones anatómicas, ¿sí? O sea, hay un inicio de lesiones anatómicas, podríamos pensar que el proceso mórbido, el proceso en el cual se inicia la enfermedad es subclínico, es un periodo presintomático, pero sí hay desde el punto de vista mórbido, sí hay al interior, si ustedes quieren, del organismo, sí se empieza a dar el inicio de un proceso mórbido. Bien, a ver, en este periodo, en el periodo prodrómico, todavía no se puede realizar un diagnóstico preciso de la enfermedad porque es prodrómico, es previo a la manifestación sintomática. Sin embargo, sí hay acciones que se pueden realizar, después lo vamos a ver cuando hablemos de la prevención. Pero recordemos que en el periodo prodrómico o subclínico es cuando el proceso mórbido
inicia al interior del individuo y todavía no encontramos esta manifestación sintomática. Bueno, después vamos a ver que es el periodo donde debemos realizar la detección precoz, ¿no? Es el periodo en el cual vamos a realizar desde estudios hasta entrevistas, pero sobre todo estudios que nos puedan de alguna manera mostrar, ¿sí? Indicar cómo están estos procesos premórbidos en el organismo. Posterior a esto tenemos el periodo clínico. Bien, ¿qué es el periodo clínico? Bueno, es el periodo en el cual la enfermedad comienza a manifestarse a través de un conjunto de signos o de síntomas. Bien, ¿signos qué son? Signos es eh, cuando ya hay manifestaciones de orden físico o médico, ¿sí? Que están hablando de un periodo, de un proceso mórbido. Y síntomas, podríamos decirlo, tiene que ver con cuando ya el individuo de alguna manera comienza a sentir malestar en su organismo, en su vida diaria. Ya hay sintomatología. Bien, hablamos entonces del periodo clínico, donde ya podemos hacer el diagnóstico clínico, donde ya es evidente la sintomatología de la enfermedad. A veces esta sintomatología se presenta en formas de signos que el individuo todavía no toma conciencia o todavía no puede detectar como perjudiciales para su salud, pero ya se empiezan a manifestar. En el periodo clínico es el periodo donde se puede realizar ya un diagnóstico preciso. ¿Por qué podemos realizar un diagnóstico preciso? Porque, bueno, ya encontramos con la manifestación sintomática de la enfermedad o con la manifestación sintomática de la patología. Entonces ahí es el momento del diagnóstico preciso. Bien. Y bueno, el diagnóstico, dependiendo de la condición de salud, si es una condición médica, si es una condición más del orden de la salud mental, el diagnóstico será diferente, ¿no? Si hablamos de una condición médica, muchas veces puede ser un diagnóstico clínico o también puede ser eh, un diagnóstico a través de ciertos estudios, bien, internos o químicos. Pero bueno, en esta etapa es donde se realiza el diagnóstico preciso de la patología. Y posterior, la última etapa de la historia natural de la enfermedad es lo que llamamos el periodo de resolución. Una vez que se manifiesta clínicamente la enfermedad, esa enfermedad va a evolucionar. La condición patógena inicia un proceso de evolución. Bien, esto lo llamamos el periodo de resolución. ¿Qué quiere decir de resolución? O sea que establecido el diagnóstico de la enfermedad, ubicados en el periodo clínico, donde ya encontramos la sintomatología, ya podemos detectar la sintomatología de la enfermedad, entonces la enfermedad o la condición patógena va a comenzar a evolucionar. Ahora, ¿hacia dónde evoluciona la enfermedad? ¿Hacia dónde evoluciona la patología? Bueno, eso va a depender obviamente de qué, del tratamiento, de la intervención. Entonces tenemos por ahí tres formas de evolución de una patología o de una enfermedad. Podríamos decir que la forma más esperada desde la salud pública es la curación, o sea, la condición clínica sintomática se detecta, se diagnostica y se inicia un tratamiento orientado a la curación de esa enfermedad. Bien. Otra evolución es la cronicidad de esa enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que de por sí son crónicas, pero cuando una enfermedad, una condición patógena no recibe el tratamiento adecuado, esa enfermedad se cronifica. Bien. Y otra segunda resolución es la muerte, ¿bien? Donde ya, digamos, donde al no recibir tratamiento o ser refractaria tal vez a algún tipo de tratamiento, la última y tal vez no deseada resolución de la enfermedad es la muerte. Entonces tenemos dos tipos de resolución de las condiciones de enfermedad, que es la evolución de la enfermedad, que puede ser la curación de la enfermedad, la cronicidad de la enfermedad o la muerte. Bueno, dicho esto, que son los periodos o las etapas de la historia natural de la enfermedad, vamos a hablar ahora de los niveles de prevención.
bien, y ya que aprendimos la historia natural de la enfermedad, vamos a tratar de vincular, de relacionar los niveles de prevención con el periodo de la historia natural de la enfermedad. Bien, bueno, a ver, para aquellas personas que nunca hayan escuchado hablar de prevención, ¿sí? Puede ser, al principio puede de alguna manera no entenderse esto de que la prevención, porque desde el punto de vista del sentido común pensamos que la prevención es prevenir algo, o sea, intentar que eso no aparezca, o sea, evitar la aparición de algo. Bueno, la prevención en salud pública tiene diferentes niveles, ¿sí? Marcamos tres niveles fundamentales de la prevención, ¿bien? La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Vamos a ver entonces de qué se tratan estos niveles de prevención. Bueno, empecemos con la prevención primaria, que son las acciones, ¿sí? Para impedir la aparición de una condición patógena o para disminuir la probabilidad de apariencia de la condición patógena. Vuelvo a repetir, son acciones para impedir la aparición o disminuir la probabilidad de la aparición de una condición patógena. Bien, entonces, ¿qué es lo que se trabaja en el nivel de prevención primaria? Bueno, se trabaja la modificación de los factores de riesgo, ¿sí? De aquellos factores que provocan mayor vulnerabilidad a sufrir una enfermedad. Entonces, lo que se previene, ¿sí? Se intenta modificar los factores de riesgo previniendo la acción del agente patógeno. Bien, entonces, sobre todo en las condiciones o en las enfermedades más de orden orgánico o médico, vamos a decir que vamos a prevenir que la acción del agente patógeno, o sea, los programas de prevención primaria son programas con acciones, con programación de acciones orientadas a disminuir, bien, a prevenir la acción del agente patógeno. ¿A través de cómo, de qué medios? Bueno, por ejemplo, la inmunización, que son las vacunas, por ejemplo, la potabilización del agua, ¿se entiende? Entonces son todas acciones que están orientadas a prevenir la acción del agente patógeno. Bien, bueno, por ejemplo, la vacunación. En este caso que estamos en la pandemia por coronavirus, vamos a hablar, por ejemplo, de la inmunización. Pero otra acción de prevención primaria sería, por ejemplo, el distanciamiento social, el uso de barbijo, la ventilación cruzada de los ambientes. Todo eso lo podemos ubicar dentro de la prevención primaria, porque todas estas medidas que son muy simples, pero que a veces en nuestras condiciones de convivencia urbana son a veces dificultosas de llevar a cabo y implican un programa también de alguna manera de responsabilidad colectiva. Vamos a ver que son todas medidas, ¿sí? Medidas que intentan de alguna manera prevenir la acción del agente patógeno. El uso de barbijo, el distanciamiento, la ventilación cruzada de los ambientes, lo que intenta prevenir es la acción del virus sobre nuestro organismo. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la tríada, ¿se acuerdan? Lo que se va a intentar prevenir con esta prevención primaria, con estas medidas de protección, es que el agente patógeno se hospede en el huésped, que es el organismo, ¿no? Bien, entonces, dentro de la prevención primaria vamos a tener dos tipos de acciones, que son acciones que corresponden a la salud pública. Aquí uno es la promoción de la salud y otra es la protección de la salud. ¿Cuál es la diferencia entre la promoción de la salud y la protección de la salud? Es que la promoción de la salud son programas que se orientan a las personas, al individuo, ¿sí? De manera de promover acciones saludables. Y la protección de la salud, bueno, son programas que se orientan más bien a los ambientes. Bien, entonces, qué sé yo, promoción de la salud son campañas de campañas de promoción, por ejemplo, donde se informa acerca del uso de barbijo. Esto es una acción individual. Bien, y protección de la salud, bueno, son otro tipo de medidas sanitarias que ya tiene que ver más con el ambiente, ¿no? Qué sé yo, no sé, por ejemplo, disminuir la capacidad
o el ingreso a los restaurantes o a los comercios, ¿no? Donde se ingresa, digamos, donde no se puede ingresar más de 2 personas, o incluso lo que estamos hablando y se discute tanto em, actualmente que tiene que ver con la presencialidad o la virtualidad. Bueno, esas son medidas de protección de salud que están orientadas a modificar los ambientes para que los ambientes sean más saludables y los ambientes protejan la salud de la población. Bueno, la prevención primaria se ubica en qué periodo de la historia natural de la enfermedad. Bueno, se ubica obviamente en el periodo prepatógeno, antes que se inicie la enfermedad, porque la idea de la prevención primaria es prevenir la aparición de la enfermedad. El segundo tipo de prevención es la prevención secundaria, bien, y la prevención secundaria vamos a decir que es la detección precoz, ¿sí? Y el tratamiento precoz, y que la importancia de la prevención secundaria es la disminución de la morbimortalidad. ¿Qué es la detección precoz y el tratamiento precoz? Bueno, tiene que ver con, obviamente, lo que llama, bueno, lo que por ahí en epidemiología se llama los screening o las pruebas de tamizaje, bien, que de alguna manera intentan detectar o diagnosticar a la enfermedad en qué periodo. Lo relaciono ahora con el periodo de la historia natural de la enfermedad, en lo que llamamos el periodo subclínico, bien, o el periodo prodrómico. Entonces, la prevención secundaria intenta detectar precozmente la enfermedad en un periodo preclínico, o sea, cuando se hayan manifestado muy pocos síntomas de la enfermedad, incluso cuando todavía no se hayan manifestado los síntomas de la enfermedad. Porque por eso hablamos de lo que es la detección precoz, ¿sí? Y lo que es también, obviamente, un abordaje o un tratamiento precoz. Bien, precoz, o sea, antes de que se manifieste la sintomatología. ¿Por qué decimos que la prevención secundaria disminuye la mortalidad? Obviamente porque la prevención secundaria permite que los cuadros clínicos se presenten, que si se presentan, porque estamos hablando de detección precoz, que si se presentan, disminuir la morbilidad, o sea, que no sean graves, ¿bien? Que sean leves y obviamente también disminuir la mortalidad. Entonces, la prevención secundaria con las acciones de detección precoz lo que intenta es o se orienta a disminuir la mortalidad. ¿En qué periodo, vuelvo a repetir, lo ubicamos de la historia natural de la enfermedad? Bueno, lo ubicamos en los periodos subclínicos o prodrómicos antes de la manifestación clínica completa de esa enfermedad, bien, o grave o ya establecida de la enfermedad. Y ahora pasamos a un tercer, al tercer nivel de prevención, que es la prevención terciaria, bien. Y entonces en esta prevención terciaria, y aquí es donde yo les decía hoy que aquellas personas que no estén como familiarizadas con el concepto de prevención, pueden pensar, bueno, ¿cómo existe la prevención terciaria? Digamos, la prevención tiene que ser siempre prevención, siempre prevenir la aparición de algo. Bueno, no, en salud pública hablamos de diferentes niveles de prevención. Estos niveles de prevención nos permiten en la salud pública diseñar programas de prevención para, obviamente, favorecer la salud de la población. Entonces, la prevención terciaria también es muy importante. Bien, a veces se hace más prevención terciaria que prevención primaria por el grado de avances de las patologías, que no es lo deseado. Obviamente que esto que estamos hablando, que este flujo, ¿no?, que va de la prevención primaria a la prevención terciaria, lo ideal es prevenir la aparición, ubicarnos siempre en el nivel de la prevención primaria, pero bueno, no siempre esto es posible y las enfermedades o las condiciones se desarrollan. Entonces ahora llegamos al nivel de prevención terciaria. ¿Y qué es la prevención terciaria? Bueno, son las acciones orientadas a modificar favorablemente la evolución de la enfermedad. Vuelvo a repetir, son las acciones, ¿sí?, orientadas a modificar favorablemente la evolución de la enfermedad. O sea, nos ubicamos de los periodos de la historia natural de la enfermedad, nos ubicamos dentro del periodo clínico. O sea, la enfermedad ya se desarrolló, ya hay presencia de sintomatología, ¿sí?
ya se realiza un diagnóstico de la enfermedad y aquí intervenimos con programas de prevención terciaria, que tiene que ver con, de alguna manera, modificar favorablemente el curso de la enfermedad, o sea, ayudar a que esa enfermedad no se agrave y ayudar a que esa enfermedad no se cronifique, ¿sí? Y favorecer sobre todo la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Aquí en prevención terciaria ubicamos lo que denominamos el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades, o sea, ya establecido el periodo clínico, ya establecida la sintomatología de la enfermedad, se inicia un proceso de tratamiento y rehabilitación. Bien, entonces estamos en la etapa y en el proceso de tratamiento y rehabilitación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dentro del tratamiento ¿sí? ¿Por qué dentro del tratamiento de una enfermedad vamos a hablar de prevención terciaria? Bueno, porque incluso cuando la enfermedad ya está desarrollada, ya está establecida y ya está presente su sintomatología, podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los y las pacientes. Em, entonces aquí la prevención terciaria tiene que ver con, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir las secuelas de las enfermedades. Ustedes saben que muchas enfermedades traen secuelas, entonces la prevención terciaria lo que intenta de alguna manera es a través de programas de tratamiento y de rehabilitación disminuir estas secuelas, ¿sí? Intentar o que no haya secuelas de las enfermedades o que las secuelas sean lo más leve posible. Bien, bueno, hasta aquí vimos entonces lo que son la historia, los periodos de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Bien, ahora a mí me gustaría tomar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender o lo podamos pensar desde la salud pública, pero también pensándolo em, en nuestro ámbito, en nuestro campo de abordaje, que es la salud mental. Voy a tomar una condición de salud mental, una condición o un trastorno en la salud mental, donde podemos de alguna manera ver todas estas etapas y lo que podríamos trabajar. Voy a tomar, por ejemplo, la depresión en la mujer, que es una condición en la salud mental que ha sido muy estudiada, entonces de alguna manera tenemos información acerca de cuáles son, por ejemplo, los factores de riesgo, los factores de vulnerabilidad de la depresión en la mujer. Después ustedes, estaría bueno por ahí que en el foro o que ustedes piensen cómo articular o pensar ejemplos, ¿sí? La idea es pensar ejemplos, cómo podemos pensar estos niveles de prevención en diferentes patologías. Bueno, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con prevención, perdón, cuando trabajamos, por ejemplo, con depresión en las mujeres, ustedes saben que se han realizado las investigaciones, los estudios, la literatura de depresión en mujeres nos dice que la depresión en mujeres es de alguna manera determinada por diferentes factores. Bien, hay factores que pueden tener que ver con lo que llamamos neuroquímicos, bien, que tienen más que ver con el funcionamiento del cerebro, pero hay otros factores que son factores sociales y culturales que digamos que posicionan a ciertas mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad a sufrir depresión. ¿Cuáles son, por ejemplo, los estudios, la literatura científica, la literatura académica, qué nos dice de la depresión en las mujeres? ¿Cuáles son los factores sociales y culturales y también obviamente psicológicos que provocan más depresión en las mujeres? Bueno, por ejemplo, podríamos pensar de la dependencia en la dependencia económica, aquellas mujeres que dependen económicamente de su pareja se encuentran en una situación de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad. Aquellas mujeres que establecen un estilo vincular que podríamos nombrar como apego dependiente, o sea, que dependen emocionalmente de su pareja, ¿sí? Que sin su pareja, por ejemplo, se sienten confundidas, se sienten impotentes, se sienten inhabilitadas para la vida diaria, ¿bien? Y otra condición que ha sido estudiada en los estudios de depresión en mujeres nos habla, por ejemplo, entre otras, porque hay muchos otros factores, ¿sí? Por ejemplo, bueno, eh,
Tener muchos hijos en edad escolar también puede ser un factor de estrés que condiciona la depresión. Otro factor otro factor de vulnerabilidad o de riesgo es, por ejemplo, la ausencia de apoyo social o el aislamiento social, no el aislamiento social que estamos hablando ahora en la pandemia, que es un aislamiento voluntario y preventivo, sino un aislamiento social que nos refiere a mujeres que viven aisladas de su comunidad, que que solo tienen contacto afectivo con su pareja y con sus hijos, que no tienen forma de obtener ayuda en caso de sufrir situaciones, por ejemplo, de violencia y de maltrato. Entonces, ya nombramos tres factores que podríamos ubicar como factores de riesgo o factores de vulnerabilidad para sufrir depresión en las mujeres. Vuelvo a repetir, dependencia económica, apego vincular dependiente y ausencia de apoyo social o ausencia de lazos sociales. Entonces, esto lo podríamos ubicar desde la historia natural de la enfermedad, lo podríamos ubicar en un periodo prepatógeno. O sea, estas son las condiciones de vida de una mujer. En este periodo podríamos trabajar, desde el punto de vista de la salud mental pública, podríamos trabajar programas de prevención de la depresión en mujeres o programas de promoción de la salud de mujeres, como lo quieran llamar, donde sí se pueda trabajar estos aspectos con las mujeres, donde las mujeres a través de grupos de apoyo, de charlas psicoeducativas, de programas, de consejerías, ¿sí? Esto se puede trabajar en los centros de salud, en los centros comunitarios, donde las mujeres de alguna manera puedan concientizar, ¿sí? Aceptar su situación de vulnerabilidad y encontrar formas de modificar estos factores de vulnerabilidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con la dependencia económica, su modalidad de apego, la ausencia de apoyo social, sí, centros comunitarios que brinden apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, grupos de ayuda, grupos de escucha de mujeres, por ejemplo, que sufren maltrato. Ustedes saben que obviamente no lo nombré, pero si quieren también lo ubicamos aquí como en factores de riesgo para la depresión en mujeres, las vivencias de maltrato, de violencia de género, obviamente que es una condición para la depresión, un factor de riesgo para la depresión, y hay muchas acciones que se pueden realizar en el nivel de la prevención primaria, en el abordaje de mujeres con depresión, muchas acciones, pero todas generalmente son acciones de orden grupal, de orden comunitario, de acción en la comunidad. Bien, bueno, después podríamos ubicar en prevención secundaria, cuando hablamos de depresión en mujeres, podríamos ubicar, por ejemplo, lo que es el diagnóstico precoz de la depresión en mujeres. Bien, esto también, si quieren, lo ubicamos en el periodo, dentro de las etapas de la historia de la enfermedad, lo podríamos ubicar en el periodo predrómico, ¿no? Que tiene que ver el diagnóstico precoz de la depresión cuando se presentan tal vez algunos síntomas o algunos indicadores en el estado de ánimo de la mujer, ¿sí? No todo el cuadro sintomático, no toda la condición de la depresión, sino algunos indicadores. Y esos indicadores podrían de alguna manera ayudarnos a pensar en programas también de intervención o cómo ayudar a esas mujeres que están iniciando tal vez con sintomatología depresiva. ¿Cuáles podrían ser algunos indicadores? Por ejemplo, bueno, disminución en su estado de ánimo, ¿no? Sentimiento de tristeza, dificultad para desenvolverse solas en la vida, sentimientos de confusión, dificultad para poder tomar decisiones de manera autónoma, algunos sentimientos de ansiedad de separación respecto a su pareja, por ejemplo, en relaciones muy tóxicas, ¿bien? O estilos vinculares muy tóxicos, o cuando sufren violencia de género, donde muchas veces las mujeres que son victimizadas, a pesar de ser victimizadas, sienten angustia y ansiedad cuando se separan del maltratador. Bueno, esto es una condición de orden psicológico que debe ser abordada. Entonces, fíjense que dentro de la depresión en mujeres también podemos ubicar ciertos indicadores que podríamos llamar presintomáticos o que son predrómicos al cuadro establecido de la depresión, donde podemos realizar lo que es la prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Que de alguna manera podamos detectar este inicio de depresión para iniciar un tratamiento adecuado.
¿sí? Entonces, prevención secundaria tiene que ver con la detección precoz antes que se consolide todo el cuadro depresivo. Bien. Y cuando hablamos en depresión en mujeres, por ejemplo, de prevención terciaria, bueno, es aquellas mujeres que ya manifiestan la sintomatología de un cuadro depresivo, que podríamos ubicar muchos síntomas dentro de la depresión, pero fundamentalmente la depresión se caracteriza por disminución marcada del estado de ánimo, dificultad en conciliar el sueño, sentimientos de confusión, apatía, ausencia de relaciones sociales o afectivas gratificantes, y cuadros más graves donde ya encontramos digamos, interrupción completa de los lazos sociales, podemos encontrar ya muy baja autoestima, podemos encontrar pensamientos asociados a la muerte o al suicidio, sentimientos de no tener sentido en la vida, digamos, ya un cuadro más establecido. También podemos encontrar por ejemplo, algunos cambios o algunas modificaciones en el organismo, como puede ser pérdida o aumento de peso, bien. Bueno, esto ya sería un cuadro establecido de depresión, donde ya estaríamos en un nivel de prevención terciaria, que implica que la prevención terciaria aquí, obviamente, iniciar un tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Iniciar un tratamiento psicoterapéutico, obviamente orientado a revertir, ¿no? La condición de depresión en la mujer. Obviamente, podríamos decir, desde el punto de vista más médico, a curar la depresión, o de alguna manera podríamos pensar en restablecer el estado psicológico de bienestar en la mujer. Bien. Bueno, entonces fíjense que dentro de un trastorno en la salud mental como es la depresión, pudimos pensar y pudimos ubicar los diferentes niveles, ¿sí? De prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La idea es que ustedes puedan pensar en otros cuadros, en otras patologías. Si quieren, tomen patologías más médicas, donde se puedan pensar cuáles son los niveles de prevención. Por ejemplo, no sé, la obesidad es una patología donde es muy importante pensar en la prevención, ¿sí? En los diferentes niveles, ¿sí? Pero obviamente que en la prevención primaria. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. La idea fundamental tenía que ver con que ustedes puedan conocer los niveles de prevención y cómo la salud pública utiliza eh, estos conceptos para diseñar programas. Ustedes siempre piensen que cuando estamos hablando, que cuando estamos ubicados en el nivel de la salud pública, siempre vamos a estar pensando en intervenciones orientadas al nivel comunitario o al nivel poblacional. Bien, entonces dijimos nivel poblacional, que no tiene que ser toda la población, no es todo un país, sino grupos de poblaciones que de alguna manera tengan o compartan alguna característica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la prevención de la depresión en mujeres, bueno, vamos a dirigir programas de promoción de la salud mental en aquellas mujeres que tengan condiciones de vulnerabilidad para sufrir depresión. ¿Se entiende esto? O sea, podemos, desde la salud pública tenemos que realizar estudios que nos permitan de alguna manera realizar agrupamientos de poblaciones más vulnerables a sufrir ciertos trastornos, ¿no? Podemos pensarlo en muchos ejemplos. Podemos pensar, por ejemplo, el suicidio en la adolescencia, la depresión en la adolescencia. Ahí tenemos ubicado también una población específica sobre la que vamos a dirigir acciones de salud pública, programas de prevención, por ejemplo, del suicidio en la adolescencia. Estamos orientando un programa hacia una población específica, pero siempre a nivel poblacional. Bueno, me despido de todos y de todas y vamos a seguir con estos temas en el foro. Los seguimos discutiendo, los seguimos charlando. Espero sus comentarios y también sus ejemplos sobre este tema de los niveles de prevención y las etapas de la historia natural de la enfermedad. Bueno, adiós.